Buenas tardes. Habíamos dicho en algún video que íbamos a hablar de el nacimiento de Huitzilopochtli, no ya desde el mito, sino desde su historia. En la peregrinación de los mexicas, desde que salieron a Aztlán, rumbo a lo que hoy es el Zócalo capitalino, en donde iba a ser su tierra, México Tenochtitlán. En su recorrido, pasaron por un lugar que se llama Coatepeque, y ahí se narra en su propia historia de la peregrinación cómo nace su dios Huitzilopochtli. Entonces, por un lado está el mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli en Coatepeque, el que ya hemos visto en uno de los primeros videos, o en el primer video. Y otro es el nacimiento o la historia del nacimiento del dios Huitzilopochtli en Coatepeque. Y como que entre las dos se confunden. Son diferentes versiones, pero las dos, digamos que dicen lo mismo, refieren lo mismo, intentan referir lo mismo. Les voy a contar un poco. Este texto es mi primer libro. Se llama Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 1. Peregrinación de Aztlán a México Tenochtitlán, a partir de textos antiguos. A partir de textos antiguos, ¿por qué? Porque digamos que hay fuentes que refieren, digamos, como de modo originario la historia de los mexicas, aunque se haya escrito después de la conquista. Digamos que la escribieron los mismos sobrevivientes, los mismos mexicanos, y de Texcoco, de Tlaxcala, de Chalco. Hay diferentes versiones y diferentes escritos, unos escritos en náhuatl, otros en náhuatl y en español, otros nada más en español. Nosotros, por nuestra ignorancia de la lengua del náhuatl, nos hemos basado principalmente en el texto de Diego Durán. Este hombre nos interesa porque él llegó aquí a México, dicen que como a los 5 años, o un poquito más grande, cuando estaba mudando los dientes. Entonces imagínense un pequeñito de esa edad, llegando aquí, jugando con los niños de aquí, aprendiendo rápido la lengua de aquí. Entonces él dominaba el náhuatl. Y nos gusta su texto. Es porque tiene un español bellísimo. ¿Por qué? Porque él, sabiendo el náhuatl, escribe el español. ¿Me explico? El español, como decíamos, es una lengua derivada del latín. Para poder decir algo en profundidad, el español tiene que recurrir a las lenguas originarias, porque el español no es una lengua originaria, es una lengua derivada. Es, por así decir, un dialecto derivado del latín. El latín es una lengua originaria.
ya muerta. Y el español, digamos, cuando quiere referir algo profundo, entonces tiene que pensar en otra lengua, aún a pesar en español. Es decir, Diego Durán escribe en español, pero él ya sabiendo náhuatl. Entonces, digamos que el español lo escribe traduciendo el náhuatl, al cual estaba, digamos, muy allegado. Ahora bien, nos vamos a basar en mi primer libro, que como les decía se llama Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 1. ¿Por qué 1? Porque también ya escribí el 2, que después lo vamos a ver también. No lo he publicado, no sé cómo publicarlo, lo tengo aquí y por eso se los voy a compartir. Si alguno de ustedes sabe quién quiere publicarlo, pues les agradecería su ayuda. Bueno, este pequeño dibujito también lo saqué del primer tomo de los textos de Diego Durán, ¿no? Vean el pequeño dibujito, es el águila que se les aparece aquí, en la Ciudad de México. Bueno, sin más vamos a comenzar este asunto de la historia del nacimiento del dios Huitzilopochtli en Coatepec. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando ya veamos, digamos, parte por parte hasta llegar a Coatepec. Pero mientras, ahora lo que me interesa es comparar un poco el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, o que ustedes lo comparen, solamente ponerlo ahí. En el nacimiento del dios, recuerdan, ¿no? Fue en Coatepec, la diosa estaba barriendo, etc. De este lado no, los mexicas salen de Aztlán, peregrinan, pasan por diferentes lugares. Aquí en mi texto lo voy narrando poco a poco y lo voy explicando como, más o menos como lo he estado explicando, ¿no? Más o menos qué quiere decir, cómo lo estamos leyendo, fenomenológicamente, dejando que la lectura nos diga, ¿no? Sin intentar meterle interpretaciones un poco forzadas, sino del mismo texto. Y lo mismo queremos hacer aquí, hablarles de la historia. Los mexicas van peregrinando de un lado a otro, ¿sí? No van, digamos, así como que sin rumbo. Los mexicas van peregrinando, pero los va acompañando su Dios, que en forma de águila les va diciendo dónde, digamos, situarse, dónde detenerse. Se detienen en un lugar y de repente el Dios les dice, vámonos a otro lugar, y así. No van, digamos, como decir, sin rumbo, sino que con su Dios, que les ayuda a sobrevivir, por así decir, estos caminos difíciles de la peregrinación, porque van de lado a lado, imagínense. Según dicen que salieron como 10,000, pero no se sabe bien a ciencia cierta, como dicen la frase. Entonces, dice la historia que llegaron a Coatepec, la montaña de la serpiente. En este lugar, el Dios les ordenó a los mexicas que taparan un río, es decir, que hicieran una presa. En esa presa, los mexicas, digamos que ahí en Coatepec se detuvieron, ahí hicieron la presa, se llenaron de
digamos, de abundancia, ¿no? Tanto en el agua, con aves, con peces, con frutas, con semillas. Digamos que la presa les ayudó para que fuese, digamos, una pequeña ciudad, digamos que es como así como México, Tenochtitlan, también Coatepec, con su presa, es como un simulacro de Aztlán, ¿sí? Como que el Dios los iba a poner a prueba. Y les dijo, hagan la presa, quedémonos aquí y digamos que eso hicieron. Imagínense que pasaron muchos años y de repente el pueblo mexica estaba en gran abundancia ahí en Coatepec, la montaña de la serpiente. Y un día, menos esperado, resulta que un calpulli llamado Sensohuiznahua, con una mujer llamada Coyolxauhqui a la cabeza, hacen un llamado a los mexicanos. Bueno, hay dos versiones. Parece que se lo dicen a los mexicanos o parece que se lo dicen al Dios. Este grupito, este calpulli, que grupito entre comillas porque Sensohuiznahua son muchos, este calpulli, que eran muchos, de repente hacen un llamado a los mexicanos, o al Dios como decíamos, ¿no? Y les dicen, imagínense, ellos no son los que gobiernan, ellos solo son un calpulli, ellos no son el consejo, ellos solo son un calpulli, ellos no gobiernan al pueblo y sin embargo intentan como rebelarse, una especie de sedición, una especie de golpe de estado, una especie de imposición, ¿sí? De repente, imagínense esto. Dicen los Sensohuiznahua al dios Huitzilopochtli. Ellos están peregrinando, el Dios les dice dónde quedarse, dónde irse, dónde detenerse. Les dice que se detengan ahí. Llegan en gran abundancia. Y de repente se les ocurre a los Sensohuiznahua y a la Coyolxauhqui decir, aquí es tu morada, Huitzilopochtli. A este lugar eres enviado. Aquí te conviene ensalzar tu nombre en este cerro de Coatepec. Te es concedido gozar del oro y de la plata y de todos los demás metales, de las piedras preciosas y de las plumas de diversos colores ricas y resplandecientes, y de las ricas y preciosas mantas y del cacao y de todo lo demás que en este mundo se criare. Aquí has de ganar lo que resta de las 4 partes del mundo, con la fuerza de tu pecho y de tu cabeza y de tu brazo. Aquí es el lugar donde has de alcanzar la gloria y el ensalzamiento de tu nombre. Esta es la cabeza de tu reino. Manda a tus padres y a ellos que hagan juntas sobre ello y que se concluya el andar a buscar más descanso del que aquí tenemos, para que descansen ya los mexicanos y tengan fin a sus trabajos. Esto suena bien, pero parece que eso no les corresponde a ellos. Imagínense que la Coyolxauhqui les dice, como si le dijeran al dios Huitzilopochtli,
Gracias, oh Dios, por llenarnos de abundancia, por traernos aquí a Coatepec. Aquí nos gusta. Es un lugar muy ameno. Gracias, oh Dios, por traernos aquí. Aquí te vas a quedar, ¿sí? Aquí es tu morada, Huitzilopochtli. A este lugar eres enviado, aquí te conviene. Aquí te es concedido. Aquí has de ganar. Aquí es el lugar. Esta es la cabeza. Y algo muy importante. Manda a tus padres y ayos que hagan juntas sobre ello y que se concluya el andar. Ah, caray. Imagínense la cara de Huitzilopochtli cuando supo esto. Los sacerdotes, como llevaban el bulto sagrado, le dijeron al dios lo que estaban planeando hacer sus hermanos, los Ensohuiznahuac. Su hermana, la Coyolxauhqui. Y pues cuando le dijeron al dios, pues se llenó de ira el dios, ¿sí? Porque él es el que tiene que decir lo que tienen que hacer los mexicas. Aquí va a ser México, es como si dijeran los Ensohuiznahuac. Cuando le dijeron al dios se llenó de ira y dijo estas palabras que en náhuatl pues han de ser más profundas, pero bueno, la traducción dice así. Después de que le dicen al dios, mira que tu hermana y tus hermanos dijeron que aquí nos vamos a quedar y que aquí tú vas a gobernar y vas a conquistar las 4 partes del mundo. Y el dios dice, ¿qué decís? Con sus ojos así, ¿qué decís? ¿Acaso vosotros sabéis? O sea, la Coyolxauhqui de sus hermanos, ¿acaso vosotros sabéis? ¿Acaso es vuestra tarea? ¿Acaso vosotros me sobrepasáis? Yo pues sé lo que haré. Yo pues sé lo que haré. Es lo mismo que se dice en el mito de Huitzilopochtli, en su nacimiento, cuando se dice, yo sé lo que tengo que hacer, madrecita mía. Tranquílate, tranquilízate, tranquila, serénate. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Recuerdan? Pues aquí también se dice eso. Pero digamos que no se trata de su madre Coatlicue, sino se trata del pueblo mexica, el destino del pueblo mexica. De repente, un calpulli, liderado por una mujer, se rebela. Hay una rebelión. Y dice, aquí nos vamos a quedar, gracias, oh Dios, aquí vas a gobernar. Por eso le dicen a Coyolxauhqui, ¿acaso me sobrepasáis? ¿Acaso vosotros me sobrepasáis? O sea, ¿están por encima del Dios? ¿Qué les pasa a los Ensohuiznagua? ¿Por qué hacen esto? Aquí queda lo que hemos visto, digamos, en el video pasado, en donde el Tlactuani Nezahualcóyotl y unas palabras de la diosa Demeter, ¿sí? Lo mismo queda, ¿sí? El dios está enfurecido. ¿Qué decís, Coyolxauhqui? ¿Acaso ustedes saben, Ensohuiznagua? ¿Acaso es su tarea determinar el destino del pueblo mexica? Pero, ¿de dónde
surge este voluntarismo extremo de Coyolxauhqui. ¿No le quedan las mismas palabras que dijo Nezahualcóyotl? Cosa de desatino y de poca consideración me parece pelear contra los dioses, porque esto es lo que está sucediendo aquí. Hay una pelea que ahorita vamos a decir, pero bueno, vamos a ajustar esas palabras que dijo Nezahualcóyotl. Desatinados y desconsiderados, porque no se dan cuenta lo que hacen. Su soberbia, su necedad, como decía la diosa Demeter, locos e inconscientes. No consideran al Dios, son desconsiderados, desatinados. Ellos mismos buscan darse con el palo y con la piedra. Ellos mismos se tropiezan con la misma piedra una y otra vez. No se dan cuenta y caen en desacato. Se rebelan contra el Dios y dicen, aquí nos vamos a quedar. ¿Cómo ves? Ah, caray. ¿Acaso es vuestra tarea? Bueno, el Dios dice, yo sé lo que tengo que hacer. Aquí la traducción dice, y pues sé lo que haré. Pues resulta que, digamos que a medianoche, cuando estaba todo en sosiego, ¿recuerdan esta de la medianoche cuando apenas el sol, digamos que surge en la madrugada? Va subiendo, pero todavía está oscuro, todavía no resplandece, pero ya va subiendo, ya es de mañana, ya está subiendo hacia arriba el sol. Entonces, cuando todo estaba en sosiego, es decir, en una calma originaria, en completo silencio, se dice que hubo una lucha entre el dios Huitzilopochtli y los Ensohuiznagua, entre la determinación de los dioses y la soberbia de los hombres, y que esa lucha, ¿cómo se dio? ¿Quién sabe? ¿Cómo Huitzilopochtli retó a los Ensohuiznagua? ¿Quién sabe? El chiste es que Huitzilopochtli luchó contra los mortales en la cancha de juego de pelota, en un lugar sagrado. Esto es de suma importancia. En la cancha de juego de pelota lucharon. Se escuchó mucho ruido, ¿sí? Se cuenta que a medianoche, cuando todo estaba en sosiego, la gente de los Calpules escuchó ruidos y mucho alboroto, pero que nadie se atrevió a mirar, que nadie se atrevió a salir. Se dice que solo hasta la llegada de la luz del día, que solo hasta la salida del sol, se manifestó, se mostró, se hizo ver qué había sucedido. Por la mañana, solo se vieron los cuerpos descuartizados de los guerreros en Ensohuiznagua, los cuerpos que estaban hechos pedazos, que estaban hechos trizas, que estaban hechos nada. Se dice que, cito, venida la mañana, hallaron muertos a los principales movederos de aquella rebelión, juntamente a la señora que dijimos se llamaba Coyolxauhqui, y a todos abiertos por los pechos y sacados solamente los corazones
de donde se levantó aquella opinión de que Huitzilopochtli no comía sino corazones, y de donde se tomó principio de sacrificar hombres y abrirlos por los pechos y sacarles los corazones y ofrecérselos a su dios Huitzilopochtli. El dios, como en el mito, los acabó. Aquí no se dice que le cortó la cabeza y que sus partes fueron cayendo. Aquí, en el cerro de Coatepec, en la montaña de la serpiente, lucharon, pero en la cancha de juego de pelota. En náhuatl se dice Teotlachco. En la cancha sagrada de juego de pelota, un lugar sagrado, ahí lucharon. El dios los venció, pero digamos que en ese lugar sagrado, y aquí eso lo vamos a adelantar un poco, lo vamos a ver, digamos ya en la tercera sección. Sí, ahorita estamos en la primera, lo vamos a ver en la segunda sección. Perdón. ¿Qué es lo que vemos? Que para los mexicas la guerra era un asunto sagrado. Los mexicas accedían al ámbito de lo sagrado mediante el valor y la guerra. El dios, digamos, peleó por los mexicas, como decía Nezahualcóyotl. ¿Acaso apenas se dan cuenta? ¿Acaso ignoráis que el dios Huitzilopochtli pelea por los mexicas y los favorece? Y aquí, literalmente, el dios peleó contra estos hombres, como si el dios se hubiese hecho hombre guerrero y los enfrentó a medianoche, los destruyó. Pero ¿qué sucede? Devoró su corazón, les abrió el pecho y se comió su corazón, ¿sí? Es decir, la muerte de los Censohuitznahuac no fue vana, porque fue alimento, ¿sí? El dios Huitzilopochtli sacrificó a sus hermanos y se alimentó de sus corazones. Su muerte no fue vana, porque fue en un lugar sagrado. Recuerdan que los que morían en guerra acompañaban al sol desde su surgir hasta el cenit. Los que morían en la guerra, ya sea de los mexicas o ya sea de los cautivos, no importa. Los dos acompañaban, se inmortalizaban. ¿No acaso, nos preguntamos, la Coyolxauhqui y los Censohuitznahuac también, con su muerte, digamos que acompañaban al sol desde su surgimiento hasta el cenit? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero ahí está la pregunta, ¿sí? Su muerte se salva porque mueren en un lugar sagrado. ¿Qué otra cosa? Bueno, termina, digamos, esta es la historia de cómo el dios Huitzilopochtli nace en Coatepec. Según el calendario occidental, y digamos ajustándolo con las fechas de los antiguos mexicanos, según Tezosomoc, nos dice que fue en el año 1168.
de la era cristiana, cuando Huitzilopochtli nació en Coatepec. Muchos se preguntarán, ¿cómo es que nació en Coatepec? ¿Que no venía acompañándolos desde Aztlán? ¿Que no él ya era? ¿Que no él ya había nacido? Bueno, para esto se los voy a adelantar también un poco, que lo vamos a ver ya muy pronto. Recuerdan que el dios Nanahuatzin, cuando muere, después nace como Tonatiuh, el dios sol. Pues aquí también, ¿no? Recuerdan que los mexicanos antes no se llamaban mexicanos, sino se llamaban mesitinaztecas. Igual su dios, antes de nacer en la montaña de los serpientes, se llamaba Tlacatecolot Tetzauteot. Y así, cuando nosotros narramos la historia, hablamos de Huitzilopochtli, que lo sacó de Aztlán, sí, y así se escribe luego en las historias, porque ya se escribe después, ¿sí? No considerando que el primer nombre de Huitzilopochtli era Tlacatecolot Tetzauteot. Así que se narra cómo por primera vez el dios se llama Huitzilopochtli, llega a ser, cumple su oficio de ser guerrero, sabe lo que tiene que hacer, que es luchar. En el mito fue por su madre y aquí fue por su pueblo, por sus macehuales. Los defendió de los que se rebelaron, de los que querían imponerse, la Coyolxauhqui y los Ensohuiznahua. Gracias.